Hay juegos que tardan muchos años, que prometen el cielo, que aparecen en trailers que te venden una fantasía brutal, y que cuando por fin salen te dejan con una sensación rarísima, como si algo no encajara. Porque aquí no voy a hablar de juegos cualquiera, voy a hablar de juegos que tenían dinero, nombres importantes detrás, ideas que sonaban increíbles, y aún así, algo se torció por el camino. Desarrollos caóticos, cambios de dirección, hype descontrolado, decisiones que no tenían sentido, y al final, el resultado siempre es el mismo. Y ahí tienes Skull and Bones, por ejemplo, un juego que nació como heredero de Black Flag, pero que en el camino perdió todo lo que lo hacía especial. Este juego se anunció allá por el 2017 y ya desde el principio la gente pensó, vale, esto es básicamente Assassin's Creed Black Flag pero sin Assassin's Creed. Y claro, ahí estaba el primer problema, porque lo que lo hacía especial a Black Flag no eran solo los barcos, era todo lo que había alrededor. Aquí en cambio decidieron centrarse solo en combates navales, y eso ya limitaba muchísimo la experiencia. Pero lo gordo vino después. El desarrollo fue un caos total. Cambios de dirección, reinicios internos, decisiones que no terminaban de cuajar. Ubisoft estuvo años sin saber qué tipo de juego quería hacer. Que si supervivencia, que si multijugador puro, que si algo más arcade. Al final era como un barco sin capitán, dando vueltas sin rumbo. Y claro, cada vez que reaparecía lo hacía peor. No generaba hype, generaba dudas, porque pasaban los años y el juego no evolucionaba como esperabas. Técnicamente se veía correcto, pero ya no sorprendía. Y eso es letal cuando llevas tanto tiempo desaparecido. Luego está el tema del concepto. La idea de ser un pirata suena increíble, pero cuando la reduces solo a gestionar barcos, disparar cañones, pierde mucha gracia. La gente quería bajarse del barco, explorar islas, vivir aventuras, y aquí casi todo se quedaba en el mar. Era repetitivo, plano y con poca sensación de progreso real. Y cuando por fin salió, ya era tarde. No porque fuera injugable, sino porque no ofrecía nada que no hubieras visto antes. Y peor aún, nada que justificara tantos años de espera. Después de tanto retraso, la gente esperaba algo enorme, y se encontró con un juego correcto, sin más. Algo parecido le pasó a Firefall, que empezó con una propuesta fresca y ambiciosa, pero se pasó tanto tiempo cambiando de forma que al final nadie sabía qué realmente era. Este juego empezó con una idea muy potente, un shooter online con mundo abierto, dinámico, con eventos con un rollo muy diferente a lo que había en ese momento. Además, venía con bastante dinero detrás y con gente importante del mundillo, así que al principio todo pintaba espectacular. Era de esos proyectos que veías y pensabas, ojo, que aquí puede salir algo gordo. El problema es que el desarrollo se alargó una barbaridad, y no porque estuvieran puliéndolo, sino porque no paraban de cambiar cosas. Literalmente, Firefall fue mutando durante años, sistemas que se añadían y luego se eliminaban, mecánicas que se rediseñaban desde cero, decisiones que no tenían continuidad. Era como si nunca terminaran de decidir qué juego quería hacer. Y claro, eso empezó a desgastar. La comunidad que lo seguía al principio, esa que estaba ilusionada, empezó a desconectarse, porque cada vez que volvías a mirar el juego era distinto y no necesariamente mejor. Habían versiones que gustaban más que las finales, lo cual ya te dice mucho. Pero es que además hubo problemas internos bastante gordos, mala gestión, decisiones cuestionables, dinero gastado en cosas absurdas, incluso hubo polémicas bastante sonadas dentro del estudio. Todo eso afectó directamente al desarrollo, porque el juego dejó de ser la prioridad real y pasó a ser una especie de proyecto descontrolado. Y cuando finalmente salió de forma oficial, lo hizo en un momento en el que el mercado ya había cambiado. Los shooters online habían evolucionado, la competencia era mucho más fuerte, y Firefall ya no destacaba. Lo que antes parecía fresco, ahora se sentía normal o incluso anticuado. Y luego estaba la experiencia en sí. No era terrible, pero tampoco enganchaba como debería. Le faltaba fuerza, identidad, algo que hiciera que quisieras quedarte jugando. Era correcto, pero sin chispa. Luego tienes Concord, que no fue tanto un desastre técnico, sino un golpe de realidad. Y es que el caso de Concord fue muy bestia, porque no estoy hablando de un juego pequeño que salió mal sin hacer ruido. Estoy hablando de un proyecto que estuvo 8 años en desarrollo. Salió el 23 de agosto de 2024, y en cuestión de días, Sony decidió retirarlo y devolver el dinero a los compradores. O sea, una caída durísima. ¿Y qué pasó?
Pues varias cosas a la vez. La primera es que llegó tardísimo a una fiesta que ya estaba montada. Concord era un hero shooter y ese género ya llevaba años dominado por juegos como Overwatch, Apex o Valorant. El problema no era solo competir con ellos, el problema era llegar con una propuesta que no tenía suficiente gancho propio. No parecía el nuevo bombazo del género, parecía otro más intentando colarse en una puerta ya saturada. Luego estaba el tema del precio. En un mercado donde casi todos estos juegos importantes son free to play, Concord salió como juego de pago, costando $40. Y claro, ahí mucha gente pensó, ¿me vas a cobrar por entrar en un género donde tengo alternativas gratis más grandes y con comunidades ya asentadas? Era una barrera enorme desde el minuto 1. Y es que hay algo que es todavía peor, que era un juego que mucha gente veía y decía, vale, ¿y qué? Personajes que no terminaron de enganchar, poca sensación de evento, poco ruido real, y una identidad que no consiguió clavarse en la cabeza de la gente. Y luego llegaron los números, que fueron demoledores. Según estimaciones, vendió menos de 25.000 copias y en Steam tuvo un pico de solo 697 jugadores simultáneos. Para un proyecto de ese tamaño, eso era una señal de alarma gigantesca. Sony lo apagó el 6 de septiembre de 2024, apenas 2 semanas después del lanzamiento, y más tarde cerró Firewalk Studios. Vampires, cultists, psychic phenomena. Never seen anything Y claro, cuando mezclas mala dirección con decisiones raras, salen cosas como Redfall, un juego que no parecía de Arkane. Y es que estoy hablando de Arkane, gente que venía de hacer juegazos como Dishonored o Prey, o sea, gente con talento de sobra. Y aún así, el proyecto se torció y bastante. El desarrollo empezó con una idea muy distinta a lo que terminó siendo. Redfall nació como un juego más enfocado al multijugador, casi como un shooter cooperativo con toques de looter, algo que no encajaba del todo con el ADN de Arkane. Y ahí empezó el problema, porque el estudio estaba intentando hacer algo que no era su fuerte, no era su terreno natural. Durante años, el juego fue arrastrando esa identidad rara. No terminaba de ser ni un juego narrativo clásico de Arkane ni un multijugador sólido. Se quedó en tierra de nadie. Y eso se nota muchísimo cuando juegas, porque no hay una dirección clara, todo parece a medio cocinar. Además, hubo cambios importantes durante el desarrollo. La compra de Bethesda por parte de Microsoft, cambios internos, ajustes en la producción, todo eso afectó. Y aunque no siempre se ve desde fuera, ese tipo de cosas suelen hacer que un proyecto pierda foco. Luego llegó el momento de enseñarlo, ya habían dudas. Los trailers no terminaban de convencer, la gente no entendía muy bien qué estaba viendo, no generaba hype real, generaba más bien curiosidad con desconfianza, y cuando eso pasa ya vas cuesta abajo. Pero lo peor, sin dudas, fue el lanzamiento. El juego salió con muchos problemas técnicos, IA bastante floja, un mundo vacío en muchos momentos, cosas que en un juego de este tipo se notan muchísimo. No era solo un bug puntual, era una sensación general de falta de pulido. Y luego tenías el tema del diseño, las misiones eran repetitivas, los enemigos no ofrecían gran desafío, y el cooperativo, que era su gran apuesta, no terminaba de brillar como debería. No había esa chispa que te hacía decir, vale, voy a echar otra partida. Después está Lawbreakers, que tenía buenas ideas y buen gameplay, pero eligió el peor momento posible para salir. Y es que detrás de este juego había nombres importantes, sobre todo Cliff Bleszinski, uno de los creadores de Gears of War. Eso ya te ponía las expectativas por las nubes. Y encima el concepto no era malo. Era un shooter competitivo súper rápido, con gravedad alterada, combates verticales, mucha movilidad. En plan, sonaba distinto, agresivo, con personalidad. Pero claro, empezamos mal desde el principio. El juego se tiró varios años en desarrollo y durante ese tiempo el mercado cambió muchísimo. Cuando empezó, la idea de un shooter en arena rápido podía destacar. Cuando salió en 2017 ya estaba el maldito Overwatch dominándolo todo. Y no solo dominando, sino redefiniendo lo que la gente esperaba de un shooter multijugador. Y aquí vino el primer problema. La gente comparaba Lawbreakers con Overwatch automáticamente y perdía, porque uno era accesible, colorido, con personajes carismáticos, fácil de entrar, y el otro era más exigente, más caótico, más difícil de dominar. No era peor en mecánicas puras, pero sí menos atractivo para el público masivo. Luego está el tema clave, que era de pago.
Otra vez, el mismo error. En un género donde había opciones gratuitas o muy asentadas, pedir dinero por entrar era una barrera muy grande. La gente no veía suficiente motivo para pagar, simplemente se quedaba en lo que ya conocía. Y además, el tono del juego tampoco ayudó. Intentaba ser edgy, agresivo, con esa estética más hardcore, pero no terminó de conectar. No generó comunidad fuerte, no hubo ese efecto de todo el mundo está jugando a esto, y en un multijugador eso es vital. Si no hay masa de jugadores, el juego se muere solo. Pero si hablamos de caos, Battle Cruiser 3000 AD es otro nivel. Este juego empezó con una ambición completamente desatada. Su creador, Derek Smart, quería hacer literalmente el simulador espacial definitivo, uno donde pudieras hacerlo todo, pilotar naves, gestionar tripulación, explorar planetas, combatir, comerciar, una locura de sistemas. En papel era increíble, pero también peligrosísimo, porque cuanto más quieres abarcar, más fácil es que todo se descontrole. Y eso fue exactamente lo que pasó. El desarrollo se alargó durante años, no porque estuvieran perfeccionando el juego, sino porque el proyecto era tan grande que no había forma de cerrarlo bien. Cada sistema añadía complejidad, cada idea nueva hacía el juego más inestable. Era como construir una nave gigantesca sin terminar nunca el plano. Pero lo más heavy vino con el lanzamiento. El juego salió en 1996 y estaba completamente roto. Bugs por todas partes, rendimiento desastroso, sistemas que no funcionaban como debían. Era el típico caso en el que notas que el juego no estaba listo ni de lejos. No era un fallo puntual. Era una sensación constante de caos. Claro, aquí entra otro factor clave, la comunicación. Derek Smart fue muy activo defendiendo el juego, pero muchas veces eso generaba más polémica que confianza. Habían discusiones públicas, declaraciones bastante tensas, y eso no ayudaba nada a la imagen del proyecto. Luego está el problema de fondo. La ambición estaba ahí, pero la ejecución no acompañaba. El juego quería ser 1000 cosas a la vez, pero ninguna terminaba de funcionar bien. No había una base sólida sobre la que construir, todo parecía inestable. Y claro, cuando un juego tarda años en salir, la gente espera algo revolucionario, pero aquí lo que se encontraron fue un producto roto, difícil de jugar y muy frustrante. Y luego llega uno de los casos más polémicos, Aliens Colonial Marines, donde el problema no fue solo el juego, sino la diferencia brutal entre lo que prometieron y lo que entregaron. Este juego estuvo en desarrollo durante años, pasando por varias manos y con un proceso bastante turbulento. En teoría, iba a ser la experiencia definitiva de Alien, una continuación espiritual de la película, con tensión, ambientación brutal y combates contra xenomorfos que te pusieran de los nervios. Vamos, que sonaba a un sueño para cualquier fan. Pero claro, durante ese desarrollo tan largo empezaron los problemas. Gearbox estaba metida en varios proyectos a la vez, y eso hizo que Aliens Colonial Marines no tuviera el foco que necesitaba. Parte del proyecto se externalizó a otros estudios, hubo cambios internos y al final el juego parecía un puzzle hecho por demasiadas manos, sin una visión clara. Y luego llegó el golpe más grande, los trailers y demos. Lo que enseñaron antes del lanzamiento era otra cosa, mucho más pulido, más atmosférico, más intenso. La gente se vino arriba, porque parecía que por fin iban a hacer justicia a Alien. Pero cuando salió el juego real, el bajón fue brutal, porque lo que te encontrabas era un shooter bastante plano, IA enemiga desastrosa, xenomorfos que se comportaban de forma ridícula, tensión prácticamente inexistente, y eso en un juego de Aliens es imperdonable. Donde debería haber miedo, había rutina. Además, técnicamente tampoco acompañaba. Animaciones un tanto raras, escenarios que no transmitían lo que deberían. Todo daba la sensación de producto inacabado. Y eso, después de tantos años de espera, duele el doble. Pero lo peor no fue el juego en sí, fue la sensación de engaño. Mucha gente sintió que lo que habían visto antes del lanzamiento no correspondía con el producto final. Y cuando se rompe esa confianza, ya no hay vuelta atrás. Y con Anthem volvemos al patrón clásico, años de desarrollo sin rumbo claro, una demo espectacular y un lanzamiento que parecía a medio hacer. El desarrollo de Anthem duró muchísimo, pero lo curioso es que gran parte de ese tiempo no se utilizó bien.
Durante años no tenían claro qué tipo de juego querían hacer, que si un RPG clásico, que si un juego como servicio, que si algo más enfocado al cooperativo. Iban probando cosas, descartando otras, y así se tiraron bastante tiempo sin una dirección firme. De hecho, muchas de las decisiones importantes se tomaron en los últimos años, lo cual ya es una señal peligrosa. Luego llegó el momento de enseñarlo en el E3, y lo que se vio era espectacular. Volar con los trajes, el mundo, la sensación de escala. Parecía que BioWare estaba haciendo algo completamente nuevo. El problema es que gran parte de esa demo estaba más cerca de una idea que de una realidad sólida. Era más una visión de lo que querían lograr que lo que realmente tenían funcionando. Y claro, cuando el desarrollo es tan caótico, eso acaba pasando factura. El juego salió en 2019, pero daba la sensación de que le faltaban años de trabajo, problemas de rendimiento, contenido muy limitado. Todo eso hizo que la experiencia se sintiera incompleta desde el principio. Pero lo más grave fue el diseño. Al principio, volar y combatir era divertido, tenía ese punto de espectacularidad que te enganchaba, pero a las pocas horas ya veías el problema. Todo se volvía repetitivo, muy rápido. Misiones similares, poco contenido en game, sensación de estar haciendo siempre lo mismo, y en un juego como servicio eso es letal. Además, la historia, que era uno de los puntos fuertes de BioWare, aquí no terminaba de destacar. No era mala, pero tampoco era ese gancho que te hacía quedarte, era como si el juego hubiera perdido parte de la identidad del estudio. Incluso Starfield demuestra algo importante. Puedes vender millones, pero si la gente esperaba algo histórico y se encuentra con algo simplemente correcto, la sensación sigue siendo decaída. Este juego llevaba años vendiéndose como el gran RPG espacial de Bethesda, casi como si fuera el siguiente Skyrim pero en el espacio. Después de tantísimo tiempo de desarrollo, la gente no esperaba un juego bien, esperaba un antes y un después, esperaban obsesionarse con él durante meses, y lo que se encontró mucha gente fue algo bastante distinto. El problema principal es que Starfield se siente enorme pero no siempre se siente vivo. Tiene un montón de planetas, un montón de sistemas, un montón de contenido, pero gran parte de esa inmensidad da una sensación un poco fría, un poco mecánica. Mucha gente notó que había más cantidad que sorpresa real, más mapa que aventura, más espacio que descubrimiento, y en un juego de Bethesda eso duele mucho, porque lo que normalmente engancha de sus juegos es perderte y encontrarte algo memorable cada 2x3. Aquí, a ratos, la exploración se siente demasiado fragmentada y demasiado dependiente de menús, viajes rápidos y zonas que no te dejaban tanta huella. Luego está el otro golpe, las expectativas eran absurdamente altas. Cuando vienes de Skyrim, Fallout y toda esa historia, la gente no te juzga como a otro estudio cualquiera, te juzga comparándote con tus mejores obras, y claro, ahí Starfield salió perdiendo. Incluso con actualizaciones posteriores, el juego siguió arrastrando una recepción bastante tibia entre jugadores, hasta el punto de mantener reseñas mixtas en Steam. Y para cerrar el vídeo terminamos con Mind's Eye, otro ejemplo moderno de hype que no se sostiene. Mind's Eye no fue el típico desarrollo infinito de 10 o 20 años, pero sí fue uno de esos proyectos que se presentaron con muchísimo nombre detrás, se inflaron por las expectativas y cuando salió en junio de 2025, el aterrizaje fue durísimo. El juego venía del estudio de Leslie Benzies, ex Rockstar, se lanzó el 10 de junio de 2025 y la recepción fue mayoritariamente negativa. ¿Y por qué fracasó? Porque desde fuera parecía que iba a ser algo mucho más potente de lo que terminó siendo. Tenías detrás a un nombre importante, una estética bastante llamativa, una ciudad futurista, coches, disparos, ese aire de blockbuster narrativo, y mucha gente se montó en la cabeza una mezcla entre GTA, Cyberpunk y thriller de ciencia ficción. El problema es que luego el juego real se sintió mucho más limitado, más rígido y bastante menos especial de lo que prometía su imagen. Luego está el golpe más serio, el estado en el que salió. Una de las críticas más repetidas fue que el juego parecía no estar listo. Se habló mucho de rendimiento flojo, de problemas técnicos, tirones, imágenes borrosas, bugs y una sensación general de producto lanzado antes de tiempo. Y eso mata cualquier estreno, porque cuando la primera impresión es «esto está verde», ya empiezas cuesta abajo. Pero no fue solo técnico, también se llevó palos por el propio diseño. Las misiones eran muy formulaicas, poco inspiradas, bastante antiguas en su estructura, y que el mundo no transmitía vida real. O sea, no era solo va mal, era también encima no engancha lo suficiente. Y esa mezcla es letal. Porque un juego puede sobrevivir a bugs si debajo hay algo increíble, pero si la base ya deja frío, el golpe es doble. Y para rematar, el post lanzamiento fue feísimo.
el estudio tuvo que sacar varios parches de emergencia, hubo informes de despidos y ya en marzo de 2026, hasta IO Interactive rompió su colaboración con el proyecto y se canceló el crossover planeado con Hitman. Eso ya te deja clarísimo que la cosa salió muy torcida. Y al final, después de ver todos estos casos, te das cuenta de que hay algo bastante claro. Tardar muchos años no significa hacer un juego mejor. De hecho, muchas veces es justo lo contrario. Y ahora te toca a ti. Dime en comentarios, ¿qué juego recuerdas tú que tardó años en salir y acabó siendo una decepción total? Y ya lo sabes, si te ha gustado este vídeo y quieres una siguiente parte, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil, y suscríbete si no lo estabas. Y echa un vistazo a la descripción o al comentario fijado, porque en Eneba hay juegos muy baratos, y si compras con el link que te dejo en la descripción y en el comentario fijado, estás apoyando directamente al canal. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.